Buenas noches muchachos, bienvenidos a la clase número 7 mecánica. Ya, empujes de suelos, pero esta vez por Coulomb. Haciendo un breve resumen, ustedes saben que yo siempre hago un breve resumen de las clases anteriores. Es que ya nosotros hemos aprendido a hacer varias cosas, menos ya nosotros estudiamos lo que es el ensayo de corte directo, ensayos triaxiales TX, para buscar los parámetros resistentes del suelo. También vimos ranking y ahora vamos por Coulomb. Después vamos a ir por empuje sísmico, estabilidad de taludes, y luego por exploración geotecnia. Entonces ya este lo vimos, nos falta 1, 2, 3, 4, pero este es una sola clase y súper fácil. Bueno, entonces vamos con Coulomb, ¿ya? Vamos con Coulomb. En el empuje de Coulomb habíamos quedado en la clase anterior de que si bien en el empuje de Rankine se trataba de esfuerzos, en el empuje de Coulomb nosotros tratamos, pero esta vez con fuerzas y hacemos equilibrio en una cuña que se denomina como cuña de falla, ¿ok? Así que las características de Coulomb, en el por Coulomb son las siguientes. Nosotros utilizamos equilibrio de fuerzas, ¿ya? Y no de esfuerzos, ¿ok? Son dos cosas diferentes. La segunda es que asumimos una superficie de falla. Se asume una superficie de falla plana y de cohesión igual a 0. ¿Ok? Número 3, considera roce suelo-muro. Considera roce suelo-muro, es decir, es un plus. Y algo muy importante es que siempre tratamos con estratos únicos, ¿ya? No mezclados como un ranking, porque si no sería muy difícil. También toma en cuenta en el estudio diferentes inclinaciones, muro y superficie. ¿Ya? A ver si está esto. ¿Aló? Perfecto. Ya, muchachos, como ustedes, no sé si saben o no, pero yo siempre trato de usar las pautas y los auxiliares del profesor César Pastén, ya, en lo que es la teoría y la práctica, y algunas cosas las agarro del profesor Felipe Ochoa. Sobre todo la teoría que es más densa,
La teoría que no se ve en los ejercicios la agarró el profesor Felipe Ochoa y del profesor César Pastén agarró los métodos más prácticos, ya, para resolver ejercicios, todo lo que tenga que ver con el examen. Bien, ok, bueno, entonces empezamos. En el método de Coulomb, nosotros hacemos un enfoque desde el punto de vista de las fuerzas actuantes sobre una cuña de suelo. Como en Ranking, que nosotros teníamos empujes activos y empujes pasivos, en Coulomb también tenemos lo mismo. Así que podríamos empezar, digamos, con el empuje activo. Empezamos con el empuje activo, en el cual dibujamos un ejercicio de guía, ¿ya? Una figura. Entonces tenemos, digamos, una tablestaca o un muro, como quieran llamarlo. Y de este lado tenemos meramente el suelo. Y de este lado no tenemos nada porque no hay empujes pasivos. ¿Ok? Bueno, entonces, si estuviéramos en ranking, hablaríamos de esfuerzos, ¿ok? Pero en el Coulomb, nosotros no hablamos de esfuerzos, sino que hablamos de fuerzas. Y todas esas fuerzas nosotros las proyectamos o la enfocamos en base a una cuña de falla. La cuña de falla es una parte del suelo, del muro, del lado del muro, que es la que va a deslizar. Es decir, cuando toda esta tierra que está acá, toda esta, ¿verdad? Que está en este triángulo, se va a deslizar hacia este lado, empujando a la tablestaca en ese caso, ¿ya? Entonces nosotros basamos todo, nos concentramos en el análisis en esa cuña de falla. El deslizamiento ocurre en este sentido. Y es producido por varias fuerzas. Por ejemplo, tenemos una fuerza actuante que es la fuerza del peso, el peso del suelo, de la cuña, ¿ya? Como esta raya que yo acabo de pintar acá, la que voy a colocar en amarillo, esa raya está en base a un ángulo sobre el horizontal llamado alfa. Ese alfa para nosotros va a ser el ángulo de falla, ¿ok? En este caso lo pintamos así, ángulo de falla. En ese ángulo de falla nosotros vamos a tener unas fuerzas que reaccionan a las fuerzas actuantes, como lo son, por ejemplo, la fuerza producida por un roce, el cual sería la cohesión por la longitud L. Longitud L es la distancia medida, o sea, es la distancia que es a lo largo de la raya amarilla, es decir, esta distancia. Esa distancia L, ¿ok? Entonces vendría siendo como una especie de área, lo que nosotros estamos buscando con esta fuerza de roce. También, aparte de esa fuerza, nosotros tenemos una fuerza R resultante, ¿ya? Que está a 90 grados
y se proyecta con respecto al ángulo de fricción. Esta es la fuerza R y este es el ángulo de fricción, ¿ok? Y esa es la proyección horizontal y vertical. Ok, aparte de esta resultante, nosotros tenemos que colocar del lado izquierdo del dibujo lo que sería el empuje. El empuje en este caso se representa por la letra P, o le puedes colocar la letra E, la letra que tú quieras. En este caso lo voy a dejar así como el profesor César Pastén, P, y le coloco A de activo, ¿ya? Asumiendo que esto tiene una altura H, ¿ya? De la tabla estaca. Y que por supuesto, como lo hemos mencionado en ranking, el desplazamiento horizontal vendría siendo positivo hacia la izquierda. Bien, tomándolo así, de esa forma, nosotros tenemos que hacer un equilibrio de fuerzas en la cuña, ¿ya? Pero antes yo les tengo que decir de dónde, cómo nosotros en la sumatoria de fuerzas en Y y en X hacemos el equilibrio, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que buscar, antes de hacer toda esa suma, nosotros tenemos que buscar este ángulo, que está en rojo acá. Lo voy a pintar en rojo, ¿ok? Entonces, ese ángulo que está en rojo viene siendo alfa menos el ángulo de fricción. Es decir, yo le voy a colocar aquí una letra, eh, vamos a llamarlo delta. Bueno, delta es igual a alfa menos el phi, ¿ok? Este alfa que está aquí menos ese ángulo de fricción. ¿Por qué? Porque es meramente trigonométrico la cosa. O sea, viene siendo esto así, esto acá, y esto es a 90 grados de la horizontal. Entonces, esto es alfa, esto es 90. Y esto vamos a llamarlo beta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, este es el ángulo de fricción phi. Ya. Esto es 90 grados. ¿Ya? Entonces, si yo tengo beta y tengo 90, ya, esperen. Ya, yo tengo alfa, tengo beta, tengo 90. Y esto es 90, por lo tanto, yo tengo aquí beta. Entonces claro, aquí yo tendría todo esto sería alfa. Y alfa menos phi sería esto, alfa menos phi. Ese ángulo que yo estoy buscando, el rojo. ¿Ya? Se los vuelvo a explicar. Esta forma 90 grados con respecto a esta. ¿Ya? Ahora, si esto forma 90 grados y le resto beta, me va a quedar que esta parte completa es alfa. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un triángulo que me lo dice, que es el de aquí, de este lado. Alfa, o sea, alfa a los 90 le resto beta y me queda alfa. Entonces todo eso es alfa. Y lo que resta del ángulo rojo viene siendo alfa menos phi. ¿Ok? Bien, voy a borrar eso un poquito. Solamente quería que entendieran de dónde sale ese ángulo delta, porque lo vamos a necesitar. Entonces, para poder hacer equilibrio en la cuña, nosotros tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y nosotros encontramos que el peso es igual a C por L por el seno de alfa más la resultante por el coseno de ese ángulo rojo,
alfa menos phi. Es decir, este C por L, como esto es alfa, yo proyecto el cateto opuesto, que viene siendo este que está acá, ¿ya? Porque yo estoy haciendo sumatoria de fuerza Y, entonces eso es C por L por el seno de phi, perdón, de alfa. De ahí sale esto. O sea, el peso es igual a esta fuerza más la proyección de esta fuerza resultante. ¿Ok? La fuerza resultante es la proyección del ángulo delta en el cateto adyacente. Por eso es R coseno de delta, pero delta es alfa menos phi. ¿Ok? Ambos suman porque tienen que contrarrestar el peso. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale esa resultante? Ustedes se preguntarán, ajá, pero Frank, ¿de qué? ¿Por qué estás hablando de esa resultante? ¿Qué significa? Bueno, esa resultante es la que nosotros encontramos en cualquier ejercicio de física. En cualquier ejercicio de física, nosotros vamos a encontrar que si yo quiero mover esta caja, digamos, que pesa N, tiene un peso, tiene una normal. Entonces, si yo quiero mover esto, yo tengo que vencer una fuerza de roce. Esa fuerza de roce va a ser mu por N, ¿ya? Entonces, la resultante va a ser la suma vectorial de esa fuerza, tanto de roce como normal. Me va a dar un vector resultante con un ángulo de fricción llamado phi. Esa es la teoría. ¿Ok? Y ahí sale esto. Si si el peso quiere mover una cuña digamos, una cuña, tiene que vencer las fuerzas que se generan y por lo tanto la fuerza de roce, que no es C por L, es otra fuerza de roce. No vayan a creer que mu por N es C por L. No, C por L es otra cosa y la fuerza de roce es otra cosa. ¿Ok? Claro, para vencer toda esta masa triangular tiene que haber una normal. Ahí entra en juego el peso y tiene que haber una fuerza de roce. Entonces, todo ello te produce una resultante. Entonces, podríamos decir que esta resultante va a incluir esas dos fuerzas implícitas que, que están ahí, ¿ya? Entonces, déjame esta fuerza de roce. Esta, la que pinto en verde. Fuerza importante es, otra fuerza importante es la cohesión. ¿Ya? Ahí tengo las tres fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y era esto. Sumatoria de fuerzas en Y me va a decir que R es igual a, despejamos R de la ecuación y me queda W menos CL seno de alfa, ¿ok? Entre coseno de menos phi. ¿Por qué despejar R? ¿Vas a buscar R? No, sino que simplemente lo hago para poder ordenar mejor las ecuaciones. Lo van a ver cuando obtenga sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es la cohesión por la longitud del plano de falla por el coseno de alfa igual a la resultante del seno de alfa menos phi, que es el delta que yo le coloqué, menos P sub A. Aquí entra en juego P sub A, que es lo que al final nos estamos buscando. ¿Ok? Entonces, si yo despejo P sub A, voy a obtener que P sub A viene siendo, a ver, hecho este para acá, viene siendo R por el seno de alfa menos phi menos CL coseno de alfa. ¿Ok? Em,
coseno de alfa. Ahora, P sub A, si yo sustituyo R en esta ecuación, o sea, si yo sustituyo 1 en 2, 1 en 2, voy a obtener que P sub A va a ser igual a W menos CL seno de alfa por la tangente de alfa menos phi menos CL coseno de alfa. ¿Ok? Repito, acá, cuando tú sustituyes W menos C por L seno de alfa aquí en R, o sea, bueno, entre coseno de alfa menos tita, aquí en R, ¿verdad? Este coseno con este seno, el seno te va a quedar arriba, entonces vas a tener seno entre, o sea, seno de alfa menos phi entre coseno de alfa menos phi, y eso te da tangente de alfa menos phi. De ahí es que sale esta tangente. ¿Ok? Para ver, y lo otro es que, bueno, si seguimos obteniendo C por L coseno de alfa. Ya, entonces esta es la fórmula que tenemos. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el peso no lo vamos a llamar W. El peso tenemos que asignarle, tenemos que transformarlo en cosas que tengamos datos. Lo que tenemos de datos, obviamente la altura, el ángulo alfa, el ángulo de falla, y tenemos que calcular el área del peso. Entonces, ¿qué viene siendo? El profesor César Pastén dice que en este caso el peso es igual al gamma por el h, o sea, la altura al cuadrado por entre dos veces la tangente de alfa. Ahora, él no dice, bueno, y aparte dice que L es igual a h seno de alfa. Pero él no dice de dónde sale esta fórmula de peso, así que yo se las voy a decir súper rápido. El peso es igual al área de esta cuña por su ancho tributario, que casi siempre es 1, ¿ya? Por su peso específico, ¿me entienden? Entonces, el área de la cuña, ¿quién es? Es h por, vamos a llamar este ancho B, que sería de aquí a acá, ¿ya? Entonces, bueno, yo podría decir que el área de la cuña es igual a h por B, que es ese ancho, entre 2. Ahora, ¿quién es B? Bueno, B es, si tenemos aquí L como L, tenemos L y tenemos el ángulo alfa, ¿ya? Podemos decir que L es igual aquí lo tenemos, a H entre seno de alfa, por simple trigonometría, ¿ok? Es decir, que L es igual a H entre seno de alfa, y B es la proyección de SL en el cateto adyacente. Bueno, porque este alfa viene siendo este alfa también. Entonces, L por coseno de alfa es B. ¿Ya? O sea, aquí B es igual a L por coseno de alfa. Pero L es H, o sea, L es H entre seno de alfa, entonces H entre seno de alfa, coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa entre seno de alfa viene siendo 1 entre tangente de alfa. Entonces al final te queda como que B es igual a 1 entre tangente de alfa. Y si yo lo meto en el área del triángulo, voy a tener H por H. No era el cuadrado. H por H entre 2, ¿ya? Entre tangente de alfa. Así va a quedar, ¿ok? Al final me va a quedar H cuadrado 2 tangente de alfa. Entonces ese es el área de ese triángulo. A veces lo multiplicas el ancho unitario para que se transforme en un volumen, es decir, para que el triángulo, en vez de ser un triángulo, sea como una cuña, una cuña. ¿Ya? Bueno, ahí más o menos dibujé la cuña. Entonces, bueno, así era.
y este es el ancho unitario. Y esto es B y esto es H. Bueno, en fin, este volumen, porque es un volumen, tiene que ser multiplicado por el peso específico para llevarlo a peso. Entonces, por eso, W viene siendo igual al peso específico en cuestión por H cuadrado entre 2 tangentes de alfa. De ahí sale ese valor del peso, algebraicamente hablando. ¿Ya? Bueno, tenemos el peso, tenemos L, entonces sustituimos en esta ecuación linda y bella que tenemos. Sustituimos el peso y sustituimos L. Al final, el P sub A me va a quedar igual a gamma H cuadrado entre 2 veces la tangente de alfa menos CH, paréntesis a esto, por la tangente de alfa menos phi menos CH seno de alfa. Perdón, de seno de alfa, sí, seno de alfa. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación, digamos, más general que hay para el empuje activo, pero no es concluyente. ¿Por qué? Porque en Coulomb la superficie, es decir, la superficie de falla tiene que asumirse plana, ¿ok? Es decir, la superficie de falla es plana, C es aproximadamente 0. ¿Qué pasa? Que en Coulomb nosotros asumimos que esta línea amarilla, o sea, el plano de falla, es un plano, ¿me entienden? Y por ser plano, ya nosotros tenemos que esto es un triángulo y por ende sacamos la cuña y se acabó y ya hicimos Coulomb. Para eso la cohesión tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una arcilla, por ejemplo, o cuando tú vas para la playa te consigues una arcilla y tú quieres despedazar la arcilla, si tú tienes una muestra de arcilla y tú quieres agarrar con tu mano esta parte y esta parte agarrar con tu mano la otra, él no va a quebrar así. O sea, él no va a quebrar de forma recta. ¿Lo ven? Él no va a hacer esto. Oh, Dios mío, pero sea, él no va a tener una falla recta. Generalmente cuando los suelos tienen cohesiones, las fallas son así, de este tipo. Son como circulares, como curvas, como si tuvieran, no sé, algo que no les da, no es plano, no es plano. Cuando tú cortas una arena, por más que esté bien ahí consolidada, pues que sea ya bastante, sí, consolidada, ya esté como densa. Ahí, a pesar de eso, la falla es plana. Pero cuando tiene cohesión, no. Entonces, en fin, para no alargarme en el tema, la superficie de falla es plana, C es igual a 0. Por lo tanto, esta fórmula que yo puse, ¿ya? Se le tiene que colocar C igual 0. Y al hacer C igual 0, P sub A viene siendo solamente gamma por H al cuadrado entre 2 por la tangente de alfa menos phi entre la tangente de alfa. Es decir, esto se hace 0 y todo esto se hace 0. ¿Ya? Entonces te queda esta fórmula. Ahora, ¿cuál es el alfa que genera el caso más desfavorable? ¿Cuál es el alfa que genera? Lo voy a escribir acá. ¿Cuál es
Bien, el plano de falla más desfavorable, digamos que experimentalmente hablando y creo que analíticamente también, es cuando vale 45 grados más el ángulo de fricción entre dos. Ese vendría siendo el ángulo crítico o casi siempre en donde se va a ubicar el plano de falla. Por lo tanto, si yo ya sé más o menos a qué ángulo va a fallar, a qué ángulo alfa va a fallar, yo podría sustituir ese alfa en la ecuación original. Entonces, obtendría una ecuación un poco mejor acabada y sería P sub A igual a gamma h cuadrado entre 2 por la tangente de 45 menos phi entre 2 entre la tangente de 45 más phi entre 2. ¿Ok? Siendo este K sub A. Entonces, según el profesor César Pastén, esta fórmula general que yo estoy colocando acá, que es la fórmula del empuje, bueno, vamos a mejorarlo un poco. Vendría siendo P sub A igual a gamma h cuadrado entre 2 por K sub A, la fórmula del empuje. ¿Ya? Él dice que con esta, en este sentido se recupera Rankine. Es decir, se recupera Rankine. Se llega a la misma conclusión que Rankine. Si yo hiciera este ejercicio por Rankine con su H y todo el cuento, yo obtendría esto mismo, ¿ok? Claro, para ello, recordemos que Rankine, cuando habla de K sub A, él habla es de seno de, creo que es de 1 menos seno de phi, entre 1 más seno de phi, bueno, ya es un tema trigonométrico que no me quiero meter en ello porque estaríamos rato largo aquí demostrando eso. Y eso viene siendo una pregunta, por ejemplo, la del examen, fue esa pregunta que me tocó. Demuestre por Rankine que este muro, el empuje de este muro viene siendo igual al de Coulomb. A ver, en pocas palabras, si tú tienes un muro, calcula el empuje por Rankine y por Coulomb y demuestra que por ambos métodos se llega a la misma conclusión, a la misma fuerza de empuje. Y bueno, se demostró y ya está. Ahora, ya nosotros explicamos de dónde sale el empuje activo por Coulomb y el empuje pasivo es prácticamente igual, pero también lo vamos a hacer. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el empuje por mol Coulomb se basa en equilibrio de fuerzas y que para este caso que tenemos un estrato único, que no tenemos agua, que todo está bien bonito, nosotros llegamos rápidamente a la fórmula del empuje. Pero ¿qué pasa cuando se nos complican más las cosas? Para un caso general, o para el caso general, en donde, en donde nosotros tenemos, un muro. Déjenme parar un poco el video para hacer rápidamente el dibujo. Bien, ahora están las gaitas por acá. Ya, para el caso general, nosotros tenemos para el empuje activo de Coulomb, cuando nosotros tenemos una pendiente, ¿ya?
que tenemos un ángulo. Este dibujo es sacado de las clases del profesor Felipe Ochoa, ¿ok? Nosotros tenemos una pendiente de suelo, ¿ok? Que es esta, que tiene un determinado ángulo alfa, que no es el mismo ángulo alfa de acá, ¿vale? Este ángulo alfa viene siendo este tita sub A. Ese tita sub A va a representar el ángulo del plano de falla, ¿ok? Este que está acá. Aquí tenemos casos más generales, como les digo, la pendiente de arriba ya no es cero, sino que tiene una inclinación. En ranking no se podía. El muro ya no es completamente vertical, sino que tiene un ángulo N. En ranking, repito, en ranking no se podía. Y también tenemos un empuje, el cual tiene se toma en cuenta el ángulo de fricción muro-suelo. ¿Cómo lo sé? Porque nos da este ángulo que está acá. No me acuerdo cómo se llama ese símbolo, pero digámosle colita de cerdo, ¿ya? Em, Cuando tienes la colita de cerdo es porque se considera roce suelo-muro. Entonces, lo que quiere decir que este ángulo viene siendo el ángulo de fricción muro-suelo. Aquí no hay que, digamos, deducir el K sub A o el C1, el C2 o el tita porque estaríamos eternamente acá y no terminamos la clase. ¿Ya? Por eso es que el profesor nos los da resumido para que nosotros, de hecho, con estas fórmulas, nosotros las programemos en la calculadora. Yo tengo programas, pero no los doy gratis porque hay gente que me los ha comprado, eh, me los ha comprado. Por ejemplo, está Jacobo, está Yeleni. Hay muchos que me han comprado los, creo que fue Yeleni. ¿Quién otro que me compró? Fue Ana Karina. No sé, pero me han comprado los programas, por eso no los puedo dar gratis, ¿ya? Si quieren programarlo, yo con gusto, digamos, les puedo echar una mano, o sea, como orientándoles cómo programar, ¿vale? Un día de esto les grabo el video, o en la próxima clase puedo grabarles el video de cómo, cuál es
Entonces, bueno, este vendría siendo el empuje activo de Coulomb, ¿ok? Este es para el caso general, es esta fórmula y hay que programarla. Este viene siendo el ángulo de falla, este que está acá, ángulo de falla, o sea, ángulo plano de falla y el tita sub A, ángulo de falla. H de tercio es donde se ubica ese P sub A y el H, bueno, es la altura del hormigón. Ahora vámonos con el empuje pasivo. Bueno, al igual que en el caso activo se asume una superficie de falla, ¿ok? Volvemos al ejemplo. Una doble estaca. Entonces tenemos una superficie plano de falla recto. Esto es recto, ¿vale? Pero el deslizamiento, en vez de ir hacia la izquierda, va hacia la derecha. Tenemos P pasivo. Lo mismo, tenemos el peso W. Tenemos esta fuerza de roce dada por la cohesión. También tenemos la fuerza reaccionaria resultante. Y en este caso, el ángulo de fricción, en vez de estar arriba, porque no sé si se dieron cuenta que en el activo estaba arriba, bueno, en este caso va a estar debajo. ¿Ok? Es decir, aquí. Y esta sería la resultante, la que pinto en peso, lo pinto de este color. Amarillo, pinto este. Obviamente, nuestro ángulo del plano de falla. Entonces, se hace equilibrio de fuerza, de nuevo, se proyecta, etcétera, etcétera, se sustituye, peso vale tanto, y nos va a quedar que el empuje pasivo, en este caso, cuando el ángulo alfa vale cero, o sea, el ángulo alfa, no este alfa, el de arriba del suelo. Bueno, cuando el suelo de arriba no tiene pendiente y todo está como en perfecta armonía, la fórmula es la siguiente: gamma h cuadrado de 2 por la tangente de 45 grados medios obteniendo un ángulo crítico de 45 grados menos phi. ¿Qué va a ser? No, crítico. ¿Ok? Para el caso general,
Eh, Bien, para el caso, el empuje pasivo, el caso general, caso general, tenemos lo mismo que en el activo, o sea, tenemos cuando la pendiente del suelo es diferente de cero, sino que tiene un ángulo alfa, el muro es inclinado con un ángulo n, tenemos el ángulo suelo roce muro, que es este, y bueno, etcétera, etcétera. Tenemos la fórmula del empuje pasivo, que es un medio de gamma por h cuadrado por a sub p, coeficiente. Ese coeficiente está definido por esta fórmula expresada en, en senos y cosenos y pi y n y todos los ángulos habidos y por haber. Lo mismo se programa la calculadora, pues es pasivo. Se programa. Esto que está acá. Ahora, algo muy importante, además de las fórmulas, que eso simplemente se aprende y ya está, es el tema de la orientación del empuje, ¿ya? Del empuje activo y el empuje pasivo, cuando es con respecto al muro, ¿ya? Entonces, lo otro que nosotros vamos a aprender es la inclinación de los empujes según los casos. La inclinación de los empujes. ¿Ok? Así que primero voy a empezar cuando la pared del muro es vertical. Muro. Cuando tenemos roce, suelo muro, el vector del empuje activo se encuentra a un ángulo, no sé cómo se llama esto, colita de cerdo, pero se encuentra un ángulo, a este ángulo de roce, ese ángulo de roce se va a expresar de la siguiente manera, es decir, el empuje activo nosotros lo vamos a tener tirando hacia abajo, ¿ok? Eso es lo importante, vamos a tener el empuje activo tirando con la flecha hacia abajo. ¿Ok? Ahora, cuando la pared es inclinada y sigo en el activo, o sea, sigo estando en el empuje activo, yo sé que ahora no lo van a entender muy bien, pero no se preocupen. Cuando estén haciendo el ejercicio, esto les va a ser de mucha ayuda. Cuando tengo ese ángulo n del muro, esto es muro, ¿ya? De nuevo, el empuje va a estar, o la proyección de ese ángulo de roce va a estar a 90 grados del muro, porque aquí también está a 90 grados. Esto es 90 grados, ¿ya? A 90 grados, ya. A 90 grados, a partir de ahí se va a medir con el ángulo de roce la proyección del el empuje activo. Entonces acá, ese ángulo n es este, ¿ok? Entonces, en este caso, el PA está relacionado con, o sea, el PA, digamos que acá, PA solamente va a tomar en cuenta el ángulo de roce del muro suelo. Pero aquí tiene que tomar en cuenta tanto el ángulo del muro como el ángulo de roce suelo muro. En este caso, para el PA, para el cálculo, vas a tomar en cuenta el ángulo de roce muro suelo más
el ángulo de inclinación del muro. ¿Ok? Este es pared vertical, es pared inclinada. Ya, luego este es caso activo. Después en el caso pasivo vamos a tener lo mismo. Muro, ¿ya? A 90 grados se encuentra lo que es ese ángulo de roce. Y a partir de ese ángulo de roce vamos a obtener el empuje pasivo. El empuje pasivo tira de abajo hacia arriba. ¿Ok? Este es el ángulo de roce. Empuje pasivo. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? En el empuje activo el vector está como de arriba hacia abajo y en el pasivo está de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, en el empuje pasivo solamente vas a utilizar el ángulo de roce muro-suelo. Cuando la pared es inclinada, lo mismo, trazamos los 90 grados. Trazamos los 90 grados ya. Entonces, de los 90 grados hacia abajo, vas a obtener la fuerza P sub P. ¿Ya? Este va a ser el ángulo roce suelo y el N, este es un horizontal. El N se va a comprender de aquí a acá, los 90 al horizontal, que es el mismo, o sea, el mismo ángulo, este es el mismo. Entonces, en este caso, obviamente sigue siendo pasivo. En este caso, el P sub P va a ser el ángulo de roce muro-suelo menos el ángulo del muro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los cuatro diferentes variantes que nos puede tocar en un problema. Cuando tenemos el muro en vertical, pero tenemos ángulo de roce muro-suelo, entonces solamente proyectamos ángulo de roce por este ángulo. Y cuando la pared es inclinada, que tiene un ángulo N, ahí tenemos este, y así sucesivamente. ¿Ok? El de abajo es pasivo, y aquí también para inclinar. Este ya. Vertical. Hay un tema que tengo que decirles, por ejemplo, posibles casos en Coulomb. Posibles casos. El caso típico que te puede tocar en un ejercicio de Moore Coulomb es que tú tengas el muro, tengas esto, tengas esto. ¿Ya? Entonces te piden calcular y tengas roce muro-suelo. Entonces te piden calcular el empuje pasivo y el empuje activo
de los suelos, ¿ya? Y te van a tocar estratos únicos, es decir, que no es que vas a tener a mitad un estrato, a mitad otro estrato, no, vas a tener estratos únicos. ¿Ok? Ese es el primer caso, digamos. El segundo caso es que tú tengas, bueno, y el muro vertical, vertical o inclinado, da igual. Vertical o inclinado, después ahí usted. El otro caso es que tú tengas el muro, ¿verdad? Vertical o inclinado, da igual, pero que tenga una pendiente, ¿ya? Que tenga una pendiente alfa. Ahí vas a utilizar el caso general del empuje de Coulomb, ¿ok? Y aquí, caso básico. Dos. Número 3 es que tú tengas muro, ¿verdad? Con pendiente, o vamos a ponerle sin pendiente, porque ya con pendiente sería extremadamente complicado. Sin pendiente, pero tienes una carga Q arriba, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando tú tienes una carga Q arriba, en ese caso tú tienes que, al empuje, vas a tener que sumarle esa carga, no, ni siquiera bueno, sí, puede ser, habría que intentar, pero cuando tú tienes una carga Q arriba, vas a tener que reformular, no, replantearse, no, replantearte las fórmulas y equilibrio de fuerzas de Coulomb, ¿ok? ¿A qué voy yo con esto? Que si tú tienes una carga, ya estas fórmulas no te sirven, porque ahí no te incluye carga, ¿me entienden? Entonces, en ese caso, vas a tener que hacer un equilibrio de fuerzas tomando en cuenta la fuerza resultante Q que te dé aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso de F sub Y, vas a tener que... ¿Dónde está? Ya, en el caso de F sub Y, vas a tener que sumar más Q resultante, no sé cuánto te dé eso, ¿ya? Y en base a eso, vas a tener que hacer todos tus cálculos, o sea, para llegar a esta fórmula, y espero que no afecte mucho, para llegar a esta fórmula, pero incluyendo Q, ¿ok? Los profesores no enseñan eso, tú tienes que deducirlo, ¿ya? O sea, no vas a conseguir una clase, a menos que tengas uno, o sea, el libro de Salgado, el libro de algún libro que te muestre cómo está la fórmula. Te lo digo de anticipo que las clases de ningún de los profesores de la universidad no te muestran eso, ¿ok? Y no es que no te lo muestran porque no va a salir, no, va a salir, o sea, no es que va a salir, pero puede salir y tú tienes que estar preparado, ¿ya? Así que puede salir Q ahí en el caso básico. En el caso más general, no creo que te pongan una Q y aparte te pongan una pendiente de suelo, porque ahí, y aparte te pongan un muro inclinado, porque ahí olvídate. No, vas a pasar horas y horas en ese examen y no vas a llegar al resultado. Pero en un muro básico, sí te pueden poner Q y te pueden decir, oye, calculame el empuje, y tú tienes que saber, porque ya tú
la teoría de cómo hacer equilibrio de fuerzas en la cuña. Así que esto puede que te salga. Este es el número 3. El número 4 es que tú tengas el muro, ¿ya? El número 4 es que tú tengas el muro y tengas el nivel freático, es decir, cuentes con la presencia de agua dentro del suelo, pero la presencia de agua con el suelo a tope, ¿ya? Cuando tienes presencia de agua a tope o completamente sumergido. Es lo mismo, ¿ya? Bueno, ya. Cuando tú tengas agua completamente sumergida, no solamente vas a tener que calcular con la misma fórmula. Aquí sí te sirve la misma fórmula del caso general, ¿ya? Pero calcúlalo con el que, acuérdate que tienes que calcularlo con el peso húmedo, que viene siendo el peso saturado menos el peso seco, ¿ok? Ahí calculas el empuje que te dé, el empuje activo, pasivo, no sé. Pero aparte, tienes que sumarle, si tienes que, por ejemplo, buscar algún tipo de factor de seguridad del deslizamiento o el volcamiento, también vas a tener que sumarle, o si te piden calcular el empuje total en el muro, tienes que sumarle el empuje del agua, ¿ya? El empuje W del agua, ¿ok? Tal cual como ranking. Ese es el caso 4. El caso 5 es que te salga un muro, ¿ya? Pero el agua no esté a tope. O sea, no es que la tierra esté completamente sumergida, sino que esté como por la mitad o una H asterisco variable, ¿ya? En ese caso, nunca me ha tocado un ejercicio así, pero en ese caso habría que replantearse de nuevo, como en el caso de la Q, habría que replantearse de nuevo toda la sumatoria y todo el equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque simplemente con tener agua, cuando estaba a tope, digamos, completamente sumergida, tú trabajabas con solo un peso específico, bien sea el gamma W, el gamma seco, bueno, en este caso el gamma W, pero se comportaba como un estrato único. Aquí, a pesar de que es un estrato único, tiene diferentes propiedades, porque el de arriba va a tener peso seco y el de abajo va a tener un peso húmedo, ¿ya? Peso H, ya, esto no es, este peso, espérate, no es poco, esto es húmedo y esto es W, el gamma del agua. Aquí vas a tener que trabajar con el peso húmedo en una parte y en el peso seco en otra parte. Si te quieres arriesgar, le puedes preguntar al auxiliar, oye, ¿puedo trabajar con la peor condición? Es decir, con el peso específico más denso para que haya más empuje y por lo tanto la diferencia de error sea más bien favorable y no desfavorable, ¿ok? También eso puede pasar, o sea, que trabajes con el peso que peor te dé y aparte le sumas el empuje del agua hasta donde llegue el H asterisco. Bueno, esas son las 5 condiciones, ¿ya?
Aparte, me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio. Está relativamente, digamos, sencillo. El ejercicio en cuestión, a ver, cuestión es este. Entonces, dice, en la ampliación de un concurrido enlace vial, se construirán una serie de muros de contención para estabilizar el material de relleno, figura 1 y 2. Figura 1, figura 2. ¿Ok? Nosotros vamos a enfocar netamente en la pregunta A, en este que es más sencillo. En el contexto del estudio de estabilidad de estos, se pide determine la fuerza total de empuje y las componentes horizontales y verticales para el muro de la figura 1. Asuma un ángulo de fricción, muro suelo, de 2/3 de phi. Entonces, aquí ya sabes que existe una fricción entre el muro suelo, por lo tanto, identificando qué caso tenemos en este problema, me parece a mí que estamos hablando de un caso activo por las condiciones en las que nos encontramos, que el suelo está en, en el lado izquierdo no hay suelo, en el lado derecho está todo el depósito de suelo, por lo tanto el suelo empuja al muro, caso activo, si tenemos roce, bueno, ya tenemos que pensar en que la dirección del empuje viene siendo esta que está acá, para paredes inclinadas, caso activo. ¿Ya? Otra cosa, tenemos un solo estrato porque nos da un solo peso específico y tenemos un ángulo de fricción de 30 grados. ¿Ok? Entonces, digamos que determina la fuerza total del empuje y las componentes horizontales y verticales para el muro de la figura 1. Bla, 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 sumas A. Aquí, en este caso, tenemos que, bueno, definimos que el empuje es activo, ¿ya? Suelo empuja a muro. ¿Ok? Nos dan como dato el peso específico, que es 17,5 kilonewton metros cúbicos. Dan el ángulo de fricción 30 grados. Nos dan el ángulo de roce muro, 2/3 de phi. Y aparte, por el ejercicio, podemos concluir que el muro no tiene inclinación. No tiene inclinación, entonces el n es 0. El alfa viene siendo 10 grados porque hay una cierta inclinación en la parte de arriba del suelo. Bueno, 10 grados. ¿Ya? Como es 2/3 de phi y esto es 30 grados, esto se define como que este ángulo es 20 grados. ¿Ya? Entonces, este ejercicio podría haber salido por ranking, pero ¿qué es lo que nos impidió hacerlo por ranking? Porque a veces no te dicen, hágalo por ranking, hágalo por culón. No, esto tú tienes que, como ingeniero, tienes que ver, oye, ¿qué método uso? Bueno, tenemos que hacerlo por culón. ¿Por qué? Porque nos dan el ángulo de fricción muro-suelo. Acuérdate que en ranking no se permite la fricción muro-suelo. En Coulomb sí, por lo tanto lo hacemos en Coulomb. ¿Ya? No es porque, bueno, el ejercicio de turno, de la clase de turno, no, hay que hacerlo por Coulomb. No, hay que pensar, ¿ok? Ya. Ahora, estamos ante la presencia de un caso más general o en un caso básico. Es un caso general. ¿Por qué? Porque tengo la pendiente del suelo. El caso básico, que era el primero que explicamos, era este, no consideraba esa pendiente de arriba del suelo. Para el caso general, sí. Tenemos empuje activo de Coulomb. Bueno,
tenemos el alfa, que es 10 grados. Entonces, con estas fórmulas, nosotros vamos a sacar quién es K sub A y vamos a sacar el empuje. ¿Ok? Entonces, K sub A es siendo igual al coseno al cuadrado de 30 grados grados 0 coseno de grados cuadrado. Bueno, el K sub A da que es 0,34. ¿Ok? Luego tenemos P sub A, tenemos un medio, ¿cierto? De gamma, gamma es 17,5. Bueno, escribo la fórmula, ¿no? Primero, esto por K sub P sub A es igual a 17,5 entre 2 por H, que es la altura es 5 metros. 5 metros cuadrados por el K sub A que me había dado es 0,34. Bueno, el P sub A me da el P sub A me da 74,38 kilonewton por metro. Este metro es el metro de del el ancho unitario. ¿Ok? Ya. Entonces me da 74,38, pero me están pidiendo, aparte de determinar la fuerza total de empuje, que es esa, me están pidiendo las componentes horizontales y verticales para el muro de la figura 1. Es decir, acuérdate que este P sub A no está completamente en horizontal, sino que estamos hablando de del caso cuando el muro es vertical, pero tiene ángulo de roce. Entonces estamos ante esta presencia. ¿Ya? Vamos a poner el número a esto, ponerle inclinación. O sea, caso A, caso B. Estamos en el caso A, ¿ya? Muro vertical, pero que tiene ángulo de roce, muro suelo. Y como estamos ante esa presencia, esto y este es P sub A. Y aquí tenemos el ángulo de roce, que es 20 grados. Y ya, o sea, lo que te piden, ¿qué es lo que te están pidiendo? Bueno, te están pidiendo la componente vertical y horizontal, P sub AY y P sub AX. Coseno de 20 grados por P sub A es P sub AY. Seno de 20 grados de P sub A es P sub AX. Y listo. Más nada, no hay más misterio acá. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, ya conecté. Estaba
Ya mira, entonces, como habíamos dicho, P sub A por el seno de 20 grados, P sub A Y es P sub A por el coseno de 20 grados. ¿Ok? Bien, ese me da, el primero da 69,89. 69,89 kilonewton metros. Y el segundo, 25,44 kilonewton metros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la pregunta A. Esta y el empuje total, que era este. Empuje total y las componentes. Bueno, muchachos, hasta aquí llega la clase número 7. La clase número 8 va a ser un poco de teoría del empuje sísmico. Y vamos a hacer ejercicios, digámonos, dos ejercicios muy buenos de empuje de Coulomb para que estemos al día con Coulomb y al mismo tiempo nos metamos con el empuje sísmico mononove o cabe. Bueno, espero les haya gustado la clase. Cualquier duda, por favor, escríbame y yo les responderé. ¿Vale? Que estén muy bien y nos vemos en la clase número 8. Muchas gracias.